hice 3 años de escuela ministerial, estuve sumergida en su presencia, en su palabra, y eso no quiero que suene mal ya, pero eso no fue suficiente. No quiero decir que Dios no sea suficiente, pero todas esas experiencias, ese ambiente, todo eso no fue suficiente para realmente transformarme profundamente. Pero Dios por su gracia sí me mostró qué era lo que yo necesitaba para vivir esa transformación. Yo soy cristiana bueno, desde que tengo 9 años, ahí como que hice mi decisión por Cristo en un encuentro para niños. Pero no fue hasta, yo diría ya a los 18 años donde tomé una decisión un poquito más consciente de seguir a Cristo, de darle mi vida y de realmente vivir para Él. Y ahí empieza un proceso, ¿verdad? De empezar a conocerlo, de servir en la iglesia, de estar más activa ahí. He servido en Ministerio de Niños, Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? Em, pero siempre, desde ese inicio de los 18 años, siempre me costó sentirme realmente conectada con Dios, sentirme amada por Dios, sentirme conocida por Él. Y recuerdo muchas veces llorar en mi closet. Tenía como un pequeño walk-in closet, entonces me metí ahí, estaba en la casa de mis papás. Y lloraba, me acuerdo llorando muchas veces como clamando, diciéndole, Señor, te quiero sentir, te quiero conocer, quiero sentirme amada por ti, quiero sentirte, quiero... em, pero como que no pasaba, algo pasaba que había, bueno, después me fui dando cuenta que había mucha religión finalmente también, o legalismo, aún pensando que yo tenía que hacer y esforzarme por ganarme su amor y su aprobación, sabiendo que bíblicamente eso no es así, ¿verdad? Pero internamente, en lo profundo, yo no me sentía digna de su amor, o no me sentía digna de que él me hablara, ¿ya? Entonces sí, era como agridulce, tenía momentos lindos con el Señor o en la iglesia, en encuentros, en retiros, etcétera. Pero en el día a día me costaba realmente esa relación constante con Él o esa relación deleitosa con el Señor, ¿verdad? Luego a mis 22 años me puse de novia con quien es hoy mi marido, 21 años. Y iniciamos nuestra relación de noviazgo, estuvimos 4 años de novios, donde fue lindo porque los dos, él es cristiano, iba a la iglesia, servíamos juntos, íbamos a conferencias juntos, pero también luchábamos mucho en el área sexual, en mantenernos puros. No tuvimos relaciones sexuales antes de casarnos, pero sí pasamos otros límites y yo luchaba mucho, mucho con la culpa, con la condenación. Entonces también eso hacía que yo me alejara de Dios o como que me costara ir a Él y orar y tenía que pasar unos días, unas semanas hasta que como que ya podía, ya me he portado bien, podía como volver, ¿verdad? Y como sentirme digna de poder como hablar con Él o, sí, o pedirle cosas, orar, no sé. Y en medio de eso sirviendo con los jóvenes, ¿verdad? Entonces había como una desconexión interna, un malestar, ¿verdad? Como una incongruencia y todo esto oculto, ¿sí? Como me sentía, la vergüenza, mucha inseguridad, luchaba con mucha como autodesprecio. A mí no me gustaba quién yo era. Inseguridad, comparación, tenía un poquito de ansiedad social, temor al rechazo, temor de hombre, timidez. Entonces, era difícil, era difícil ahí mi vida. También recuerdo sentirme sola, sentirme muy sola, a pesar de tener una familia constituida, o sea, padres casados, una hermana, amigos, en la universidad, en la iglesia, un novio, ¿verdad? O pololo, como se dice en Chile. La verdad es que me sentía muy sola, me sentía profundamente sola y una soledad que no entendía tampoco, porque como les decía, tenía todo, también un buen pasar económico con mis papás. Entonces, como no entenderme, no entender qué estaba pasando y una soledad muy grande.
Al punto de creer el enemigo como que me plantaba la mentira como te vas a quedar sola, te vas a quedar sola en la calle, mendigando por amor. Obviamente no lo creía así realmente, pero era como una mentira del enemigo que venía cada cierto tiempo y después también me di cuenta de que no era solo una mentira del enemigo, sino que era también algo que mi alma ya sentía, por así decirlo. Como que ya mi alma se sentía sola, abandonada y especialmente abandonada por mí misma, como una negligencia, una desconexión emocional inconsciente, sin saber que en el fondo sin saber que mi corazón tenía también necesidades, así como el cuerpo las tiene sin saber cuidar mi corazón, ¿cierto? Como dice Proverbios 4:23, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque éste dirige el rumbo de tu vida. Yo no tenía idea cómo guardar mi corazón y lo importante que eso era, cuidar de mi corazón. Entonces, con el tiempo, después me di cuenta como también era mi alma diciendo así, así ya me siento, ¿verdad? Bueno, después en el año 2015 terminé la universidad, en el año 2014, el año 2015, a principio de año, nos casamos con Joaquín, mi esposo, y en octubre, finales de octubre, nos fuimos a Estados Unidos a hacer una escuela ministerial en la iglesia de Bethel, no sé si algunas conocen, se llama BSSM, la escuela. Estuvimos 3 años ahí. Y honestamente no nos fuimos a preparar ministerialmente, honestamente fuimos porque queríamos más de Dios para nuestras vidas y yo creo que, no creo, sino que sé, pero no era algo que decíamos o que realmente decíamos por esto vamos, sino que, pero internamente buscábamos algo que en el fondo nos arreglara a ambos, nos sanara, nos transformara, porque como les decía, y Joaco también se identifica con algunas cosas, vivíamos con mucha... em, ¿cómo se dice? Inseguridad, temor de hombre, desprecio, autodesprecio de repente, juega con mucha codependencia emocional, y bueno, muchos temas que ahí yo creo que buscábamos como algo que, que nos transformara, ¿verdad? Entonces, bueno, estuvimos allá 3 años, como les digo, fue una experiencia maravillosa, no me arrepiento, sé que Dios nos llevó allá y no volvimos iguales, pero sí, perdón, y bueno, fueron 3 años de todos los días adoración, todos los días palabra, todos los días comunión, todos los días presencia. Allá es un ambiente súper profético, recibimos millones de palabras proféticas y de hecho muchas de ellas apuntan a lo que yo hoy hago. Em, y fue maravilloso. Sin embargo, al volver a Chile, ¿verdad? Y volver a mi país, a mi familia, a lo que era familiar también, en general, iglesia, etcétera, me di cuenta que había muchos patrones que no habían cambiado en mí, muchas creencias, aún inseguridad, aún como algo pasaba, algo faltaba. En mi matrimonio nunca me sentí realmente conectada con Joaquín, nos llevábamos bien, éramos como amigos, ¿verdad? Como hacíamos todo juntos, esos 3 años estuvimos en la escuela juntos, hacíamos todos juntos y bien, nos llevábamos bien, lo disfrutábamos, pero no teníamos real conexión. Yo no sé si todo el mundo buscará esta conexión. Sé que fuimos creadas todos para esta conexión, pero yo tenía esta inquietud, como no, es que quiero más conexión contigo. Tampoco sabía cómo tenerla o qué significaba, pero sabía que había más en el fondo, como que sabía que había más. Y resulta que, bueno, al volver a Chile, también recuerdo muy vívidamente ahora una situación donde ya no recuerdo ni siquiera qué pasó. Digamos que a Juaco se le olvidó hacer algo, simplemente, siempre era algo muy, nada terrible, algo simple, pero yo recuerdo enojarme mucho con él.
Y recuerdo que me enojé y no sé qué le decía, pero recuerdo como tomarme la cabeza, así como, ah, pero no entiendo y por qué esto y lo otro, y así como muy enojada. Em, y de repente pensar como, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy reaccionando así? Si no es para tanto. Como que mi reacción es demasiado desproporcionada. ¿Qué está pasando? Y eso, y bueno, otras situaciones, ¿verdad? Me llevó a pensar como yo no quiero esto para cuando tenga hijos. Yo no tenía hijo en ese momento y decía, yo no quiero que mis hijos vean a su mamá así y la relación entre sus padres así. Les digo de nuevo, era una relación buena, pero yo sabía que había más y no quería tener este tipo de reacciones con él. Era súper exigente con él, muy crítica con él. em, y yo no quería ser así. Veía también patrones como de mi familia, de mis padres y cosas que yo no quería repetir. Y por otro lado también hubo otra situación, yo empecé a perder como esperanza con una relación importante en mi vida, perder esperanza de algún día tener una relación más sana o más conectada con él y me estaba costando mucho. Y un día Dios me dijo, Cami, no tienes esperanza por aquello lo cual yo te llamé, porque uno de mis llamados con Joaco también es la restauración de la familia. La sanidad del corazón, libertad de los cautivos y restauración de la familia. Y recibimos muchas palabras proféticas en torno a eso. Entonces Dios me confrontó y me dijo, no, como, ok, entiendo la situación, pero no tienes esperanza por aquello lo cual yo te llamé. Y en el fondo estaba diciéndole a Dios, esto es imposible en el fondo. Y recuerdo que también eso fue una situación que me llevó a decir, ok, necesito ayuda, necesito saber qué pasa. Yo igual en lo profundo creía que había algo mal en mí, como de fábrica y ya, como que no sé. Y también tenía un poco de temor de profundizar en qué estaba pasando. Pero esas situaciones me llevaron a decir, no, necesito ayuda, necesito saber, necesito ah, tratar, probar algo, porque de nuevo no quiero esto para mis hijos. Hice 3 años de escuela ministerial, estuve sumergida en su presencia, en su palabra, y eso no quiero que suene mal ya, pero eso no fue suficiente. No quiero decir que Dios no sea suficiente, pero todas esas experiencias, ese ambiente, todo eso no fue suficiente para realmente transformarme profundamente. Pero Dios por su gracia sí me mostró que era lo que yo necesitaba para vivir esa transformación, de la cual todavía estoy viviendo el proceso, pero sí eh, ya llevo como, ya son más de 5 años, sí, 5 años desde que pasó todo esto, desde que empecé el proceso más intencional de sanidad, de renovación de mi mente. Y sí, yo creo que al tercer año noté un antes y un después rotundo. O sea, fue como que me di cuenta, en el tercer año me di cuenta, antes de eso ya habían pasado muchas cosas, pero me di cuenta como, wow, realmente soy otra. Joaquín es otro porque él también ha estado en este proceso, hacer sentido su historia, renovar su mente, sanar. Em, y entonces, bueno, por la gracia de Dios ese año yo tomé un programa con coaches cristianos donde empecé a aprender un poquito de lo que yo les enseño en la comunidad, de la mente, de la infancia, del trauma, del corazón, como del alma. Y ahí empezó mi proceso. Después tomé otras mentorías, tiempos de ser acompañada grupalmente. Siempre fue grupal. Y en mi caso siempre fue como con coaches cristianos. Ya, no estoy diciendo que así siempre tenga que ser, pero esa fue mi historia. Y grupal. Hoy yo sí estoy convencida de que grupal es mucho mejor que individual. Pero ahí quizás después les contaré por qué y cómo. Em, y me formé como coach de vida y coach también de sanidad emocional con perspectiva bíblica, comprensión del trauma. ¿Cómo? De diferentes formas. Hice un programa con los coaches, tomé algunos cursos, estudié por mi cuenta, libros y todo lo que yo hoy imparto es fruto de
de todo lo que yo soy y de lo que he estudiado y cómo me he preparado desde la escuela ministerial, porque también ahí aprendí muchas cosas que también hoy imparto y que también hoy soy, porque uno imparte lo que uno es, no lo que uno sabe. Tú quieres aprender como aprender información, puedes leer libros, puedes ir a YouTube, pero si tú realmente quieres recibir de parte de otra persona una impartición, ¿verdad? Como y vivir una experiencia que transforma tiene que ser con alguien que lo ha vivido y también esto del grupo, como les decía. Entonces, ahí empezó mi proceso de hacer sentido de mi historia, de entender el porqué detrás de esas reacciones que yo tenía y tengo hoy en día, pero mucho, mucho menos. ¿Por qué de ser tan crítica con mi esposo? ¿Por qué de ser tan exigente con él, conmigo? El porqué del autodesprecio, el porqué del tanto temor de hombre, por qué tanta inseguridad, ¿verdad? Como empecé a entender por qué cuando empecé a mirar mi historia, especialmente mi infancia, mi relación con mis padres, también situaciones que viví en la escuela y cómo todo eso fue formando mi mente, mi forma de ver el mundo, de ver a las personas, de ver a Dios, de verme a mí misma, las creencias que dirigían el rumbo de mi vida, ¿verdad? Y también mi sistema nervioso, qué es lo que mi sistema nervioso percibía como amenaza. Y todo empezó a hacer sentido, y cuando empiezas a hacer sentido te das cuenta que no es que estés defectuosa de fábrica, sino que has vivido experiencias que no se alineaban al amor para el cual fuiste creada. Y esas experiencias van transformando tu mente, tu sistema nervioso, van generando heridas en el corazón, en el alma, y entonces tu forma de ser y de actuar y de adaptarte en el mundo va cambiando y se va alejando del diseño original de Dios para nuestras vidas. Pero cuando uno entiende eso, empiezas a entender eso y empiezas a hacer sentido del por qué, sucede que la vergüenza y la culpa empiezan a bajar su decibel. Y cuando eso empieza entonces, realmente empieza a suceder la sanidad profunda y la transformación. ¿Por qué? Porque también uno se empieza a alinear con Dios y uno se empieza a ver como Dios nos ve. Uno empieza a tener mayor compasión con uno misma. Y eso es clave. Dios es Dios de toda compasión. Él es Dios de compasión. La compasión es buena, la autocompasión es buena y necesaria. Y también la palabra dice que su bondad nos lleva al arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambiar la forma de pensar. Entonces, las creencias que dirigen el rumbo de tu vida. Y es mediante su bondad. Y si uno en cambio está con autojuicio, crítica, condenación, hablándose mal y siendo dura con uno misma, es como que la bondad de Dios está siempre siendo derramada, pero es como que uno no la percibe y no la experimenta finalmente. Y entonces la transformación y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida se ve limitado de alguna forma. Pero cuando nos ponemos en línea con Dios, de acuerdo con Él, en la forma en la que nos vemos, en la forma en la que nos tratamos, todo empieza a cambiar drásticamente. No digo que de la noche a la mañana, no, este es un proceso, es un proceso y quizás para algunas ver frutos así como grandes frutos, ricos frutos tome meses, para algunos años, pero vale la pena, porque ya hemos pasado, no sé qué edad tienen ustedes, pero por ejemplo, yo tengo ya 34 años, en ese entonces tenía 30 años, ya había vivido 30 años de mi vida alejada de su diseño. Entonces, ¿qué son 3 años más? ¿Qué son 4 años en este proceso? No es nada. Con todo lo que a mí me queda por delante, tengo hijos pequeños, pero eso tampoco importa si tú tienes o no tienes hijos. Si tienes hijos ya adultos, si eres abuelita, es tiempo. Es tiempo. ¿Por qué? Especialmente porque tu vida es la recompensa de Jesús. Jesús murió por ti. Tú eres la recompensa de su sacrificio. Él murió para que tú vivas sana, libre, conectada, contigo, con otros, con Él, con tu propósito, sin importar la edad que tengas, ¿sí? Entonces, principalmente por eso es importante este proceso, porque Él murió para eso, Él pagó un alto precio. A mí esto Dios me lo reveló un día que estaba en una clase
de la escuela que se llamaba como Aprendiendo a amarte bien, como un poco esto, amarte como Dios te ama. Y teníamos una clase que era enfocada en el cuerpo, en amar nuestro cuerpo, en bendecir a nuestro cuerpo. Y tuvimos un ejercicio de pararnos frente al espejo. Y la idea era empezar a bendecir las partes que no nos gustaban o que habíamos maldecido y así. Y nos estaban ayudando algunos alumnos de segundo año. Y cuando me tocó a mí, yo les dije, miren, yo honestamente no tengo un gran tema con mi cuerpo. Sí, hay cosas que cambiaría, hay cosas que no me gustan mucho, pero no es como algo que me quite el sueño. Pero sí con quién yo soy, como con mi personalidad, con quién soy, como con lo interior. No, no me gusta, no me acepto, no, no sé, no, sí, como que no, siento que hay algo mal en mí, no me acepto. Entonces ellos empezaron como a decirme diferentes cosas y a decir, mira, vi esto en el espejo, recuerda esto otro, empezaron a orar y como que nada estaba calando profundo, nada, yo repetía, pero como que, nada estaba pasando. Hasta que uno de ellos me dijo, Jesús murió por todo lo que tú eres. Y ahí fue como, me quedó grabado, marcado y es uno de esos momentos en la vida donde uno sabe que es como, esto es importante. Es uno de los momentos en mi vida que siempre voy a contar como parte de mi historia. ¿Y por qué? Porque después de eso, bueno, yo me fui a tener un tiempo sola con Dios y Dios siguió hablándome y me dijo, Cami, Jesús murió por todo lo que tú eres. Y tú, al despreciarte, al rechazarte a ti misma, no aceptarte, al esconderte, o a veces al compararte con otra, o al intentar ser alguien que no eres, no le estás dando a Jesús la recompensa de su sacrificio. Y eso fue como, oh. No me trajo condenación, sino que me trajo convicción. Y fue como, Señor, perdóname y ayúdame, porque yo no quiero eso. Yo sí le quiero dar a Jesús la recompensa de su sacrificio. Y yo quiero vivir esa vida plena, abundante, que Él pagó para que yo viviera. Yo quiero vivir libre, ¿verdad? Quiero vivir todo lo que Él soñó para mí. En el fondo, como Él me diseñó, como Él me soñó, como Él me vio, yo quiero vivir así. Y yo creo que esa es de esas oraciones que uno a veces ni siquiera sabe en verdad cuál es la repercusión que va a tener. Eso fue en el primer año de la escuela. Y como les digo, sí, en la escuela igual Dios empezó a renovar mi mente, a enseñarme mucho en cuanto a mi identidad, con la Biblia, cosas que también enseñó acá en la comunidad. Y sí, sí volví diferente de Chile. Pero como les decía, la transformación más profunda y más radical fue cuando yo empecé a hacer sentido de mi historia, cuando empecé a entender cómo Dios creó mi alma, cómo Dios creó mi corazón, mi sistema nervioso, em, qué pasó en mi infancia y cómo eso fue afectando y fue cambiando mi forma de adaptarme y de ser. Entonces, y bueno, como yo les decía, yo acompaño a mujeres en este proceso ya hace 4 años. Y he escuchado testimonios maravillosos de mucha transformación y también de bendición para sus familias. Otras mujeres bueno, todas siguen en el proceso, ¿verdad? Pero mirando atrás, Dios viene haciendo una obra profunda. Y como les digo, yo estoy convencida que esa obra no es completa cuando nos enfocamos solamente en lo espiritual. No estoy en contra para nada de las disciplinas espirituales, ¿verdad? De servir en la iglesia. No, obviamente no, es necesario, es bueno. Pero cuando se deja de lado el alma y el cuerpo, em, el proceso queda limitado. Y el Señor nos invita a colaborar con Él. Tenemos libre albedrío, tenemos libertad de decidir. Él no va a entrar así como a nuestro corazón y ir profundo y recordarnos cosas y remover el corazón y como operarnos a corazón abierto, por así decirlo, como un ejemplo, sin nuestro consentimiento. ¿Sí? Entonces, este proceso requiere nuestra intencionalidad, nuestra colaboración, requiere tiempo, porque también la sanidad, la renovación de la mente requieren tiempo, tiempo de conectar, de reflexionar, de meditar,
de también de hacernos preguntas y de decidir qué quiero para mi vida, qué no quiero para mi vida y salir de ese piloto automático. Incluso también de diferenciarnos de nuestra familia de origen y decir, ok, ¿qué aprendí desde mi familia? ¿Qué recibí? ¿Y qué quiero seguir trayendo a mi familia, a mi nueva familia o a mi vida de adulta? ¿Y quién no? ¿Y quién no? Hay cosas que vivimos o que aprendimos en nuestra familia de origen que quizás aún siendo cristianos no se alinean al reino de Dios realmente. No se alinean a la voluntad de Dios y al diseño de Dios realmente. Y yo doy gracias a Dios que yo veo en mi diseño y como Él me creó, yo soy como muy radical, como, y muy también como un poco soñadora, pero en el buen sentido, como decir, a ver, yo quiero todo lo que Jesús pagó por mí. Yo sé que hay más. Vamos por ello, aunque cueste, aunque duela, aunque sea la diferente en mi familia o en mi círculo de amigos, aunque me vean raro, aunque salga del status quo o de como del molde del mundo también, porque eso me di cuenta también, como que estaba muy amoldada al mundo en diferentes cosas, en diferentes formas de pensar, de vivir, y también dije, no, yo no quiero esto, o sea, quiero realmente vivir en su diseño en todo sentido, para mis relaciones, en su diseño para lo que es, no sé, el trabajo, el descanso, la iglesia, todo. Entonces, bueno, no quiero irme por las ramas, pero esa ha sido mi historia. Hoy en día mi relación con mi esposo es otra, estamos mucho más conectados. Algo que aportó mucho a eso también es que él también empezó a hacer sentido de su historia, a darse cuenta de sus patrones, de las creencias que dirigía en su vida. Y aprendimos también a escucharnos realmente, a conectar emocionalmente, a validar el uno con el otro, a sintonizar, a extendernos compasión, a ser más pacientes. Eh, ya no pasa tan a menudo porque ya mi esposo como que está acostumbrado, pero recuerdo que este como el tercer año, desde ahí como que él me decía, me siento tan amado por ti, cosa que antes jamás me decía. Me siento tan amado, gracias por tu paciencia, gracias por entenderme, gracias por darme espacio. Y también veo que él es menos codependiente conmigo. Antes era muy complaciente, era como muy cuidadoso, ya lo que tú digas, esto, lo otro, así como. Y ahora él como que también ha tomado su lugar de esposo, de hombre, dice cuando algo no le parece, toma más decisiones. Entonces ambos hemos ido volviendo al diseño de Dios para el hombre, para la mujer, para el matrimonio. Y eso ha sido hermoso, ha sido realmente hermoso. En mi maternidad no sé cómo hubiese sido antes de este proceso, porque yo inicié este proceso cuando mi hijito recién había nacido. Entonces, no sé cómo hubiese sido si no hubiese partido este proceso, pero me imagino que habría sido muy diferente mi maternidad también. No les voy a mentir, hoy en día me cuesta. Mi hijito de 6 años me saca de quicio todos los días en algún momento. Em, no soy una mamá perfecta, pero sí, gracias a Dios, he aprendido mucho sobre la infancia, sobre lo que necesitan, cómo conectar. Y trato, y lo que sí hacemos muy bien con mi esposo es que reparamos. Reparamos cuando gritamos, cuando nos equivocamos, cuando lo tratamos como él dice, sin amor, me trataron sin amor. Reparamos, pedimos perdón y hemos entendido que eso es súper importante. Y eso es algo que a mí me costaba mucho. Yo no podía pedir perdón. No podía a mi esposo, eh, porque no fue algo que aprendí en mi infancia, no fue algo que se modeló y era como muy difícil. Y había mucho orgullo. Y el orgullo va completamente de la mano con la vergüenza. Y la vergüenza, van a aprender más en las clases, pero la vergüenza es esa voz que te dice, hay algo mal en ti, no eres suficiente, mejor esconde esa parte, si los demás supieran, no te aceptarían. O también la vergüenza la que nos dice, mira, para ser amada tienes que hacer esto, esto y esto. Bueno, en la clase uno enseña sobre la vergüenza y hay otra clase también. Em, pero, ¿qué les estaba diciendo? Em, no sé, se me fue la onda. Pero bueno, mi vida ha sido transformada. También
y lo veo en el hecho de estar haciendo esto. Es tener una comunidad, hablar con ustedes, hacer clases, hacer contenido en Instagram. Yo no podría haber hecho esto antes. Como les decía, yo era tímida, tenía mucho temor de hombre, tenía un poquito de ansiedad social. Yo creo nunca fue como diagnosticado, pero recuerdo instancias sociales como con grupos grandes que me tiritaban las piernas. Juaco no se podía ni ir al baño, no me podía dejar sola. Entonces, también parte de mi proceso de hacer sentido, de sanar, de renovar mi mente, o sea, fruto de eso ha sido esto. Y esto significa bendecir la vida de muchas mujeres. Em, Todas las semanas prácticamente recibo testimonios tanto de personas que han visto mi contenido gratuito como quienes han hecho quizás un cursito y de quienes han hecho la mentoría, para qué decir, porque es un proceso más largo y profundo, pero todos los días recibo, perdón, todas las semanas recibo algún testimonio. Y es como, wow, qué tremendo cuando uno se para en su identidad y para eso hacer sentido tu historia, renovar tu mente, cómo uno finalmente bendice a otros. No se trata solo de nosotras, se trata de otros y de las personas que Dios nos asignó. Tenemos personas asignadas, Dios tiene planes de bien para que nosotros caminemos en ellos. Pero yo creo que uno sí puede vivir su vida sin caminar en esos planes, o quizás no en todos esos planes que Dios tenía. Entonces, por eso también les digo, es importante porque es darle a Jesús su recompensa y es también poder caminar cada vez más en un proceso, cada vez más sanas y, perdón, cada vez más en más libertad y deleite en nuestro llamado y en nuestra asignación para la bendición de otros. Entonces, eso, hoy en día disfruto de poder hacer lo que me apasiona, mi llamado, lo que se alinea a las palabras proféticas, tener un profundo sentido de propósito en mi vida. Y vivir vivirlo así no es todo color de rosa, hay altos y bajos, hay temporadas ¿cómo se dice?, de escasez, hay temporadas de abundancia, pero todo eh, es diferente cuando, como les digo, está esta conexión interna, conexión especialmente con quienes están más cercanos a ti, con tu familia, tu esposo si estás casada, y con Dios, con tu diseño y con tu llamado. Todo lo demás es como que no importa. O sea, nosotros hemos tenido momentos difíciles, quizás económicamente, qué sé yo, pero es como, bueno, no importa, hay que seguir. Como Dios, danos tú la estrategia, danos tus ideas, y continuemos. Mi mente nunca ha estado como buscar otro trabajo o no sé, digo, bueno, si algún día es necesario, yo creo que lo haré, pero Dios ha sido fiel en, como siempre, darnos lo que necesitamos para continuar. O si de repente me siento desanimada porque, no sé, con el contenido, no sé, me desanimo a veces, Dios se encarga de mandar testimonios. Como la semana pasada me llegaron 3 testimonios así como tremendos. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? No es para hablar de mí, ¿ya? Es porque yo sé que mi vida es un testimonio de lo que Dios puede hacer en tu vida. Por eso te lo cuento, ¿sí? Y de nuevo, mi vida no es perfecta, yo no soy perfecta, estoy en un proceso igual que tú. Tengo mis momentos también de responder mal con mi esposo, con mi hijo, de desánimo, de falta de fe, todo eso, luchas, em, pero también todo lo que ya les conté. Y eso está disponible para todas ustedes, para todos los hijos de Dios. Requiere creerle, requiere darle tu sí, y requiere ser valiente. Este proceso de hacer sentido tu historia es doloroso a veces, es difícil darse cuenta de cosas que uno había minimizado, que habías ignorado, que habías olvidado, pero vale la pena.